OneDrive, OneNote, perdón. Ah, bueno, será. Hay que compartir pantalla. ¿Ven ahí? Sí. Excelente. Déjenme dar vuelta a este computador. Ahí sí. Ya, entonces lo primero que vamos a ver ahora es los contenidos del capítulo 4, que habla sobre el principio de conservación de la masa. Ya, esto es algo que ustedes ya deberían conocer más o menos, pero orientados a sistemas cerrados. La verdad que no tengo idea de cómo lo ven en termo, pero es básicamente la misma idea. Entonces, para sistemas cerrados, el principio de conservación de la masa nos dice que la masa tiene que permanecer constante durante un proceso, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de generación de energía mediante turbinas, tenemos una caldera, tenemos una turbina, tenemos un condensador y tenemos una bomba, ¿no es cierto? Ese es como el más básico. Entonces, la masa de agua al interior de todo ese sistema, como es cerrado y está circulando eso una y otra vez, tiene que permanecer constante, ¿ya? Cuando analizamos, eso es para sistemas cerrados. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a analizar todo desde el punto de vista de volúmenes de control, ¿ya? Un volumen de control se caracteriza por tener fronteras, una superficie de control que rodea a ese volumen de control, ¿ya? Y la masa puede atravesar esa superficie de control, las fronteras del volumen de control, ¿ya? Entonces vamos a tener que considerar, tener siempre presente lo que entra y lo que sale de dicho volumen de control, de lo que atraviesa las fronteras del volumen de control, las superficies de control, ¿ya? Y eso lo hacemos en forma de flujos másicos, ¿ya? Y de, bueno, una subidea de lo que es flujo másico son los caudales, ¿ya? Y eso es lo que es algo que vamos a utilizar mucho en esta sección del curso, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los flujos de masa o flujos másicos, yo la verdad les digo flujos másicos, ¿ya? Y los caudales. Entonces, si seguimos lo que dice ahí en la diapo, la cantidad de masa que fluye a través de de una sección transversal por unidad de tiempo se llama flujo másico, ¿ya? Para analizar esto, consideremos la superficie de control que tenemos ahí, en la figura 4.1. En esa superficie de control tenemos un elemento de área diferente. Esto pueden interpretarlo como algo en 3 dimensiones también si quieren. Podríamos ponerle aquí una, una vista en 3 dimensiones. Así que tenemos nuestra superficie. Y dentro de esa superficie tenemos una sección, esa de ahí, que tiene un área de A. Entonces, como dice ahí en la diapo, la masa de fluido que fluye a través de un pequeño elemento de área de A, que es ese que dibujé recién, está dada por esa ecuación que está aquí, donde el delta del flujo másico es el flujo másico diferencial que pasa a través de esa área AC, DAC, ¿ya? Rho es la densidad del fluido, ese de ahí. C sub n, y esto es importante, C sub n corresponde a la componente de la velocidad normal a la área diferencial. Por eso que aquí voy a borrar esto. Y por eso que aquí aparece este vector normal. Este vector normal, al multiplicarse con esta velocidad, nos permite obtener
la componente de esa velocidad normal a esta área diferencial. Y eso es importante, ¿ya? Esa velocidad tiene que ser normal a la área por la cual está atravesando el fluido, ¿ya? ¿Se entiende esa idea o no? Sí, profe. Entonces, una vez que tenemos la definición diferencial de flujo másico, eso lo podemos integrar en toda la área, para toda el área de la sección transversal, y se obtiene esta ecuación. Y este de aquí es el flujo másico. Entonces, el flujo másico es igual a la integral de la densidad por la componente normal de la velocidad por el área diferencial de AC. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de flujo al interior de una tubería, ya siempre no vamos a trabajar con una velocidad única, pese a que la velocidad de un fluido varía al interior de la tubería, varía a lo largo de su sección transversal, ¿ya? Entonces, lo que se hace ahí es trabajar en términos de una velocidad promedio. Es conveniente y es útil utilizar todo en términos de velocidades promedio. Eso es lo que vamos a analizar un poco ahora. Entonces ahí, en la figura 4.2, tenemos el flujo a través de un tubo, ¿ya? En este caso, nosotros sabemos que la velocidad nunca es uniforme sobre una sección transversal del tubo debido a la condición de no deslizamiento. Entonces vamos a tomar aquí una sección transversal del tubo. Bueno, esto obviamente está en 3 dimensiones, pero es todo simétrico, ¿ya? Entonces vamos a tomar esa sección del tubo. Y ahí en esa sección vamos a dibujar lo que se llama el perfil de velocidades del fluido, ¿ya? El perfil de velocidades nos indica cuál es la velocidad del fluido en función de su posición radial, en este caso. Y el radio se mide, obviamente, con respecto al eje de simetría de la tubería, ¿ya? Ahí tenemos ahí en función del radio, ¿no es cierto? Ese radio puede variar desde 0 hasta el radio grande, ¿ya? Y la velocidad la podemos expresar en función de esa variable. Entonces nosotros sabemos que cuando el radio es igual al radio grande, ¿no es cierto? Al radio interior de la superficie de la tubería, de la superficie interior de la tubería, perdón, nosotros sabemos que la velocidad del fluido es cero debido a la condición de no deslizamiento. Entonces en este punto la velocidad es igual a cero, ¿ya? Por el contrario, justo en el eje de simetría de la tubería, la velocidad alcanza su máximo, que es la velocidad que está acá. Que esa velocidad es igual al C máximo, ¿ya? Entonces tenemos una variación de la velocidad desde que es igual a cero en la superficie interna de la tubería hasta una velocidad que es igual a la máxima en el eje de simetría de la tubería, ¿ya? Entonces, como ven, ya hablar de distribuciones de velocidades en una teoría es poco conveniente. Entonces, lo que se utiliza es la velocidad promedio. Y esa velocidad promedio se define en base a esta ecuación que está acá, ¿ya? Y esa se representa también aquí en la figura 4.2. Esa es la velocidad promedio. Y aquí tenemos algo importante. Y aquí hay algo que tienen que saberse para la transferencia y en general para la vida, ¿ya? Lo que representa esta área, y lo mismo lo que conversamos acá, esta área representa el área a través de la que pasa el fluido, ¿ya? Y incluso es por eso que se introduce este término de aquí, po, el vector normal a la superficie de control. Y es porque estamos considerando la componente de la velocidad que atraviesa normal a la superficie de control. Y eso quiero que lo vean, que lo tengan siempre presente en la cabeza. El DAC tiene que ser, nosotros cuando hablamos de flujo másico o de caudal, hablamos de eh, cómo se mueve el fluido con respecto a esa superficie. Tiene que moverse en la dirección normal, ¿ya?
Eso vamos a ver después que puede, generalmente causa un poco de confusión. Entonces, para recalcar esa idea, entonces, analicemos un pequeño ejemplo. Entonces, si incluimos la definición de velocidad promedio en la ecuación del flujo másico, tenemos lo siguiente. Tenemos que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por A sub C. Dame un segundito. Ya. Entonces, ahora analicemos el caso de lo que pasa en lo que pasa al interior de una tubería. Entonces, para una tubería tenemos lo siguiente. Ahí. Y esa tubería tiene un largo L. Y un diámetro D. Y el fluido se mueve a lo largo de del eje de la tubería con una velocidad C prom. Entonces nosotros habíamos hablado recién que C prom corresponde a la velocidad normal de la superficie AC. Donde AC es la superficie a través de la cual pasa el fluido. Entonces ahora si yo les pido calcular el flujo másico, ¿qué área tenemos que usar? Y aquí tenemos dos opciones, que vamos a llamar A1 y A2. En este caso, A1 es el diámetro elevado a 2 por pi y por 4. Y el área 2 es igual a pi por d y por l. En el caso del área 1, eso representa el área de esta sección transversal. ¿Ya? En el caso del área A2, esta representa esta sección, esta área, el área del manto de la tubería. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos recién, si nosotros queremos calcular el flujo másico, emplear esta ecuación de acá, el área A sub C es igual a A1 o A2. ¿Qué es el público? ¿A1? ¿Por qué? Ya, ¿Porque es la que atraviesa el agua? ya, bien. Tenemos un voto para A1. ¿Quién más dice A1? Profe, ¿y A1 tiene que igual. ser o A1 o A2? ¿No hay más opciones? No hay más opciones. O sea, piensa desde el punto de vista de un cilindro. ¿Qué otras áreas podría usted encontrar para describir un cilindro? Se me ocurre como A1 multiplicado por L, pero no sé. Pero probablemente Pero esté eso, malo. pues, el manto está, pues. El área A2 es el área del manto, pues. Pi por D por L. Mm. Entonces, si está incluida la opción que usted opina. Ya, tenemos entonces A1, un voto. ¿Quién dice A2? Nadie dice A2. ¿Quién más apoya la opinión de su compañero entonces con A1? Yo, profe. Ya, aquí tenemos otro. ¿Quién más? Yo igual pienso que es a uno. Chuta, solamente se dan para una opción.
¿Ya? Bueno, ¿nadie más? ¿Alguien que crea que es A2? ¿No? Ya, bueno. La realidad es que sí, sí, es A1. Porque justamente porque, como decía su compañero, tienen que verlo desde el punto de vista de lo que representa físicamente esta ecuación, la ecuación del flujo másico. ¿Ya? Si ustedes seleccionan A1, ustedes dicen de que el fluido está atravesando esa área. Y esa área como corresponde a la sección transversal de la tubería, eso es correcto. El área sí atraviesa esa sección transversal. Perdón, el fluido sí atraviesa esa sección transversal. Si ustedes seleccionan A2, ustedes están diciendo de que el fluido atraviesa el manto del cilindro. Es decir, que si nosotros lo vemos aquí, esto lo giramos 90 grados, y tenemos la vista frontal, ¿no es cierto?, de la tubería, ¿cierto? Ustedes con eso están diciendo de que el fluido atraviesa el manto del fluido de esa forma. ¿Ya? Entonces eso es lo que representa, por eso es tan importante el tema de esa área, ¿ya? Y yo esto lo recalco todos los años porque todos los años en transferencia alguien se equivoca con eso. ¿Ya? Tienen que calcular el flujo másico para calcular algo, ¿no es cierto? Y se equivocan y ponen, en vez de radio elevado a 2 por pi o diámetro elevado a 2 por pi por partido por 4, usan el pi por d por l. ¿Ya? Y eso es porque en el curso se utilizan mucho estas dos áreas. ¿Ya? Pero es importante, si ustedes tienen siempre presente el fenómeno físico que está ocurriendo detrás, nunca se van a confundir. ¿Ya? Entonces, esto es importante, que nunca se confundan con el tema de las áreas. Entonces, como les comentaba recientemente, en general la velocidad del fluido interior de una tubería se indica en términos de su velocidad promedio, tal que esa velocidad C pasa a transformarse en el Cprom. ¿Ya? Normalmente yo no les voy a decir que la velocidad que les voy a dar es Cprom, sino que ustedes asumen que es la velocidad promedio. ¿Ya? Luego tenemos que el volumen de fluido que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo se llama caudal y se representa con la letra Q. Y ese caudal se calcula mediante esta ecuación. Esta es la definición integral. Si consideramos la definición de velocidad promedio, nos queda de esta forma. Y como ya les comentaba previamente, siempre esto lo vamos a tratar en términos de esa velocidad promedio, así que eso de ahí lo eliminamos por conveniencia para que su profesor no tenga que escribirlo cada vez que hace un ejercicio. Y utilizamos simplemente esa ecuación. ¿Ya? Entonces, si pueden notar ahí, el flujo másico y el caudal son muy parecidos. La única diferencia es que el flujo másico incluye la densidad. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo másico y el caudal están relacionados por esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, son las dos ideas que tenemos que tener siempre presentes. La idea del flujo másico y la idea del caudal. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien hasta el momento? Entonces ahora vamos a hablar del principio de conservación de la masa. Bueno, y esto la verdad es que es pura teoría, así que no hay mucho que analizarle aquí. Entonces, como ya como conversado previamente, todo esto lo vamos a tratar en términos de un volumen de control. Entonces, para un volumen de control, este principio corresponde a la transferencia de masa. Y esta puede ser de dos formas. Hacia adentro del volumen de control, es decir, algo que ingresa al volumen de control durante un intervalo de tiempo delta t, ¿ya? Y un flujo de masa, una transferencia de masa hacia afuera del volumen de control durante ese mismo intervalo de tiempo delta t.
Y esta transferencia de masa puede producir un cambio neto en la masa total que está dentro del volumen de control durante ese instante, ese intervalo de tiempo delta t, y todo eso se representa mediante la ecuación del principio de conservación de la masa, o sea que está aquí, ¿no es cierto? La cual nos indica que el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale es igual a la variación de la masa interna del volumen de control durante un intervalo de tiempo de t, ¿no es cierto? O sea, en función del tiempo. Por eso que eso está partido por dt. ¿Ya? Y bueno, ahí está lo que es cada uno de esos términos. Tenemos un flujo másico de entrada, que es el flujo másico que entra al volumen de control, el flujo másico de salida, que es el que sale del volumen de control, y la variación de la masa interna del volumen de control con respecto al tiempo. ¿Qué es eso? Esta relación, como les digo, se conoce como balance de masa y es aplicable a cualquier volumen de control. Y eso es algo que ustedes ya, ¿no es cierto?, deberían usar porque se usa en termo. Deberían conocerlo. ¿No es cierto? No voy a hacer algo nuevo para ustedes. Entonces ahora vamos a analizar un poco la definición diferencial de esta cuestión. Entonces lo que vamos a hacer es analizar todo esto desde el punto de vista de un volumen de control de forma arbitraria que se muestra ahí en la figura 4.3. Entonces la masa de un volumen de control diferencial dentro de ese volumen de control, dB, es dm, ¿no es cierto? Una fracción de masa diferencial, que es cierto? Ese es nuestro volumen diferencial. Y la masa se puede representar en términos del volumen al multiplicarla por la densidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la masa dentro de nuestro volumen de control es la integral sobre el volumen de control de la densidad por el volumen. Eso nosotros lo podemos derivar con respecto al tiempo y obtenemos la tasa de cambio de la masa dentro del volumen de control, que se representa por la ecuación que está aquí. Ahora nosotros tenemos que tratar esto desde el punto de vista de, de los flujos máxicos y ¿cómo que se llama? Y los caudales, ¿no es cierto? Porque ese término que está aquí corresponde al lado derecho de la ecuación que tenemos acá, a ese que está ahí, ¿ya? Entonces ahora tenemos que analizar cómo representamos todos los flujos máxicos de entrada y salida. Entonces, como les decía, considerando ahora los flujos de entrada y salida, tenemos entonces una superficie, una sección de la superficie de control de área de A, esa que está aquí, y corresponde a esa sección de ahí. ¿Ya? Entonces ahora nuevamente aquí tenemos una velocidad que atraviesa, un flujo que atraviesa esa superficie, representada por el vector C, y tenemos un vector unitario normal a esa superficie, representado por n. Lo que nos interesa a nosotros, producto de la definición de caudal, es la componente normal a esa superficie, ¿no es cierto? Entonces eso lo llevamos a esa dirección y tenemos que la velocidad normal C sub n, que vendría siendo una cosa así, C sub n, es igual a la velocidad por el coseno del ángulo θ, y ese ángulo θ es ese ángulo entre estos dos vectores, y que es igual, ¿no es cierto?, al producto entre C y el vector unitario n. ¿Ya? Luego, aplicando ese cambio, tenemos que el flujo másico diferencial es igual a ρ por C sub n, componente normal, por el área diferencial de A. Aquí tenemos una serie de cambios de variables y llegamos a que eso lo podemos representar de esa forma. Chuta, me quedó feo eso. Entonces, simplemente una definición matemática del flujo másico. Entonces ahora, como tenemos ya el flujo másico definido en términos diferenciales, tenemos que integrarlo para obtener el flujo másico total, ¿no es cierto? Entonces eso lo hacemos en términos de la superficie de control y está dado por esta ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces ahora a este término diferencial del flujo másico lo reemplazamos, eso que está ahí arriba, ¿ya? Y nos queda de esta forma.
perdón, esto era, se reemplaza esto acá, primero con eso, y después la ecuación que está abajo es simplemente reemplazando eso con eso. Y ahí nos queda todo de esta forma. Entonces, ¿por qué es tan importante este ese producto de vectores? Y eso pasa porque el flujo puede el flujo puede entrar o salir o puede ser cero, dependiendo de la velocidad y de la orientación del flujo. Entonces, como dice ahí, tenemos que tener presente de que el producto entre esos dos vectores nos da las componentes de la velocidad, y como ahí tenemos un coseno de teta, ese valor puede ser tanto negativo como positivo, e incluso puede ser cero, ¿ya? Entonces eso tiene, ¿cómo que se llama? Consecuencias, ¿ya? Y eso es que ese flujo másico puede ser positivo o negativo, y eso indica que tienen sentidos opuestos. Puede uno entrar y otro salir, ¿ya? Y por convención se dice que el flujo másico es positivo cuando sale del volumen de control y es negativo cuando entra. Entonces, ¿eso ¿cómo lo podemos representar? Entonces, consideremos aquí una pequeña área diferencial. Aquí tenemos una pared, aquí tenemos otra pared, y entre medio de esas dos paredes hay una pequeña área diferencial de a través de la cual se mueve un fluido con una velocidad c. Con esa velocidad c. Normal al área de A está nuestro vector unitario. Y del producto de esas dos cuestiones aparece el vector que a nosotros nos interesa, que es el vector normal. Esto en realidad debería ser T sub n. Y eso es igual a C por n. Entonces aquí tenemos el ángulo θ. Aquí tenemos θ. Entonces, si θ está en esa posición, tenemos que el flujo va saliendo del volumen de control. Hagamos que el volumen de control está acá. Este es el volumen de control. Entonces aquí está saliendo, por lo tanto es positivo, ¿ya? Entonces aquí el flujo másico es positivo. Está saliendo del volumen de control. Y ahora nosotros podemos ir variando ese θ para ver cómo se comporta nuestro flujo másico dependiendo de ese ángulo, ¿cierto? Entonces ahora tenemos nuestro segundo caso. Bueno, analicémoslo esto por partes, así lo tengo aquí anotado. Primero vamos a considerar que θ es igual a 0. Vamos a irnos por todos los casos extremos. El primero, θ es igual a 0. Entonces, si repetimos nuestro dibujito, nos queda que la velocidad en este caso es c. No, lo voy a dejar con lo mismo. Cc y ese es n. Entonces la velocidad como está, esa es igual a nuestro c sub n. Y ahí en este caso θ es igual a 0 grados. Entonces aquí tenemos que el θ vale 0 y ahora vamos incrementando ese θ. Entonces entre 0 y 90 grados el θ se comporta como está en nuestra primera nuestra primera figura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el θ es igual a 90 grados?
Entonces aquí tenemos que el flujo másico es mayor que 0 porque está saliendo del volumen de control. Si en el caso 1 el flujo másico es mayor que 0, ¿cuál será el flujo másico en el caso 2? ¿No será 0? Exactamente, el flujo másico es exactamente igual a 0. ¿No es cierto? Porque el coseno de 90 es 0. La componente de la velocidad c, la dirección normal a la superficie de área de A, es 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, aquí vamos más o menos viendo cómo se comporta el tema de los caudales. Entonces, entre estos dos valores de teta, entre 0 y 90, el flujo másico es positivo. Y cuando llega a 90, se hace 0. Ahora, ¿qué pasa cuando el teta vale 180 grados? Aquí tenemos nuestro vector normal. Y como esto está en 180 grados, la velocidad está en la dirección opuesta. O sea, actúa en la dirección opuesta. Y tenemos nuestra velocidad. En este caso, ¿cómo sería el flujo másico? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Sería en este caso menor que 0. Y como es negativo, indica esto que el fluido está entrando al volumen de control. Entonces eso representa el tema de la multiplicación de esos dos vectores ahí y el ángulo, para que lo tengan bien clarito. Entonces, si se fijan, este mismo término, que es el que discutimos recién, cómo es que trabaja, sirve para describir tanto los flujos máxicos que entran como los flujos máxicos que salen. Entonces, ahora si volvemos a nuestra ecuación que tenemos acá arriba, la definición de flujo másico, perdón, del principio de conservación de la masa, y reemplazamos, nos queda de esta forma. Entonces, el flujo másico neto, que puede entrar, salir y variar la cantidad de masa dentro de un volumen de control, lo podemos expresar en términos de un balance de masa, ¿no es cierto? Que eso ya es más cercano a lo que ustedes conocen. Entonces, en primer lugar, si observamos ahí la ecuación que está ahí, esta de acá, tenemos que el primer término representa el cambio en la masa dentro del volumen de control en función del tiempo, y los otros dos términos representan los flujos máxicos de entrada y de salida. Esto aquí sale en estas sumatorias porque un mismo sistema puede presentar múltiples entradas y múltiples salidas de masa. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos cada una de esas ecuaciones con la definición diferencial que vimos recién, para el flujo másico, nos queda todo de esta forma. ¿Ya? Donde, les repito, este término de aquí representa el cambio en la masa que ocurre producto de los otros flujos máxicos en función del tiempo. ¿Ya? El término del medio representa todos los flujos máxicos que salen del volumen de control. Y el último término representa todos los flujos máxicos que entran al volumen de control. Y todo ese cambio tiene que ser en total igual a 0, porque la masa tiene que conservarse. Y bueno, nuevamente, para que les quede bien claro, ¿por qué es importante tener el tema de la sumatoria? Porque para un ejemplo de un sistema que tiene múltiples entradas o múltiples salidas y que ustedes lo conocen porque lo han visto, son las TEM o las divisiones de ramificaciones de tubería. Y un ejemplo de esto podría ser una cosa así, una tubería que parte normal, ¿no es cierto? Pero que después se ramifica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una velocidad de entrada, C1, y una velocidad de salida, C2
y C3. Entonces tenemos una entrada, si nuestro volumen de control fuese este, ¿no es cierto? Tenemos entonces una entrada y dos salidas. Y eso puede ser al revés también, po. Una cosa así. En este caso, nuestro volumen de control, que vendría siendo este, presenta dos entradas y una salida. Y es por eso, como les decía, que se tiene que considerar estas sumatorias aquí. Ya, entonces, la expresión general para el principio de conservación de la masa es esta ecuación de acá. Esto representa nuevamente el cambio al interior de el cambio de la masa al interior del volumen de control en función del tiempo, ¿ya? Y este término de acá representa tanto los flujos de entrada como de salida de masa. Nosotros ya hemos visto que eso puede representar tanto las entradas como las salidas dependiendo de la multiplicación de C por N, ¿ya? Entonces ahora aplicando el teorema de la divergencia, el teorema de la divergencia no me acuerdo matemáticamente qué es cómo es que se hace, pero físicamente permite expresar los flujos máximos en función de el volumen de control. Entonces, lo que hace el teorema de la divergencia es transformar este término de acá en este término de acá. El otro término permanece exactamente igual. Y si se fijan, esas dos integrales son muy parecidas y se pueden factorizar. Y nos queda esto de esta forma. Dice entonces que la integral del volumen de control para las variaciones de la densidad en función del tiempo y los gradientes de velocidades multiplicadas por la velocidad multiplicada, todo eso en términos del volumen de control tiene que ser igual a 0. Y para que esta ecuación sea válida, tiene que cumplirse esta condición, que todo lo que está entre paréntesis tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el volumen es distinto de 0. Entonces, que la igualdad a 0 no puede salir de este término, tiene que salir de este de aquí. ¿No es cierto? Y esta ecuación de ahí se conoce como ecuación de continuidad. Y esta ecuación es utilizada para lo que se llama la mecánica del medio continuo, que tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, la mecánica del fluido es un subconjunto de la mecánica del medio continuo, pero esto también es válido para el electromagnetismo. Tiene una ecuación, no me acuerdo bien, pero una ecuación que sigue las mismas ideas. ¿Ya? Ese término de la divergencia, este término de acá, simplemente es una derivada, ¿ya? Y eso lo podemos expandir y nos queda de esta forma. Y si se fijan ahí, tenemos que pueden haber tres tipos de cambios al interior de un sistema. Puede ser la variación de la densidad en función del tiempo, ¿ya? Que indica que, por ejemplo, ustedes tienen un recipiente lleno de algún gas y ustedes van extrayendo gas del interior del recipiente. Como van extrayendo gas, lo que pasa ahí con la presión es que la presión va disminuyendo y por lo tanto la densidad también va disminuyendo, ¿ya? Y ahí tenemos un cambio de densidad en función del tiempo. El segundo término indica cambios de la densidad en función del espacio. Acuérdense que el término de aquí, el operador nabla, nos da las derivadas en función del espacio, x y z, ¿ya? Y por último,
el último término lo que nos indica son las variaciones de velocidad. ¿No es cierto? Los primeros dos tienen que ver con la densidad, con la masa, con el estado de la masa al interior del volumen de control. Y el segundo término tiene que ver con cómo varía la velocidad con respecto a ese volumen de control y que está relacionado con los flujos másicos. Entonces ahora vamos a discutir todo en lo que nos interesa a nosotros. Vamos a empezar a acotar. Si se fijan acá, esa ecuación de continuidad que está ahí incluye cambios tanto en el tiempo como en el espacio. ¿No es cierto? El operador nabla ahí nos representa todas las variaciones espaciales y la variación de la densidad con respecto al tiempo nos indica las variaciones temporales. Y nosotros lo que vamos a trabajar en este curso son solamente con sistemas en estado estacionario, o la gran mayoría de lo que queda del curso en términos de sistemas estacionarios, ¿ya? Y para que un sistema sea estacionario, como dice ahí, la cantidad de masa dentro del volumen de control debe permanecer constante en función del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el tiempo es una variable que siempre entra en estas definiciones, en estas definiciones diferenciales, ¿no es cierto? Siempre hay un término espacial y siempre hay un término temporal. Y en general lo que a nosotros nos interesa en ingeniería, en la gran mayoría de los sistemas, son los fenómenos en régimen permanente, en régimen estacionario. Entonces, piense, por ejemplo, en un sistema de tubería, ¿ya? En un sistema de tubería, nosotros vemos esos dos tipos de fenómenos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos la llave del baño o del lavamanos, ¿ya? Lo que pasa ahí es que el flujo varía en función del tiempo. Primero es cero, antes de que nosotros abramos la llave del lavamanos, ¿no es cierto? Ahí el flujo másico es cero, el caudal es cero, ¿ya? Y después de que nosotros terminamos em, de abrir la llave, el flujo másico es distinto de cero. Y ahí existe una variación y esa variación es temporal, ¿ya? Pero después, mientras nosotros nos lavamos las manos, el agua está fluyendo a una tasa relativamente constante, ¿no es cierto? Y esa tasa, como permanece constante, no existen cambios de ella en función del tiempo. Entonces, en la acción de abrir la manilla del lavamanos, solo estamos realizando una transformación transiente del caudal, ¿ya? Y durante todo el proceso de lavado de manos propiamente tal, el caudal permanece constante. Y en esa acción, durante esa acción, el sistema se encuentra en régimen permanente, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de una industria, por ejemplo, que quiere repartir agua o que quiere realizar algún proceso, el 99% del tiempo el sistema va a estar en régimen permanente, ¿ya? Y es por eso que nosotros nos orientamos principalmente a ese tipo de sistemas, ¿ya? Entonces, en este caso, para que el sistema sea estacionario, la cantidad de masa dentro del volumen de control debe permanecer constante en el tiempo y por lo tanto el término de la variación de la masa en función del tiempo tiene que ser igual a cero. Esto implica que los cambios de masa, producto de las entradas y de salidas netas, tienen que ser igual a cero. Y por lo tanto, los flujos másicos de entrada tienen que ser iguales a los flujos másicos de salida. Sí, y eso es lo que se representa acá. Y eso representado en términos de lo que discutimos previamente, se representa de esa forma. ¿Ya? Eso lo podemos desarrollar. ¿Ya? Y para sistemas que forman una sola corriente, por ejemplo, se tiene que cumplir esta igualdad. Entonces, por ejemplo, un sistema que comprende una sola corriente, por ejemplo, una tubería. ¿Ya? Y una tubería, si analizamos lo que ocurre con una tubería, tenemos un flujo másico que entra y un flujo másico que sale. Y si esto está en régimen permanente, ambos flujos tienen que ser exactamente iguales. ¿Ya? Y eso también nosotros lo podemos desarrollar en términos de las densidades y las velocidades promedio, ¿cierto? Como lo discutimos previamente, y nos queda que esa igualdad queda representada de esa forma. Y esta ecuación
esta ecuación es muy importante. Me faltan colores para resaltar lo importante que es. ¿Ya? Muy importante. Muy importante. ¿Por qué? ¿Qué se les viene a la cabeza con eso? ¿Por qué es importante? Piénselo desde el punto de vista de un líquido. Olvídense un poco del tema de la densidad. Dígame nomás. ¿Indica que está en equilibrio? Sí, pero desde el punto de vista del cálculo. Porque ¿para qué nos podría ser útil esa cuestión? ¿El volumen que entra es el mismo que el que sale o no? Sí, pero eso... Ya, sí. ¿Y ese volumen, cómo lo representamos? Esos volúmenes, esos caudales, porque al final esos volúmenes que usted está hablando son caudales, ¿cierto? Acuérdese, el caudal es la velocidad por el área. ¿Para qué nos puede servir esa cuestión? Desde el punto de vista de una tubería, podríamos decirle. Eso de ahí nos da una ecuación que relaciona las velocidades de entrada y de salida con las áreas de entrada y de salida. ¿Ya? Eso es sumamente importante, muy útil. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema? Y eso ustedes lo han visto, su casa, en las líneas de agua de su casa las tienen. ¿No es cierto? Ustedes tienen una tubería aquí, ¿ya? Que después se ensancha. O esto puede ser al revés, da lo mismo, ¿ya? Pero que presenta un cambio de diámetro. Aquí tenemos un diámetro de 1 y aquí tenemos un diámetro de 2. ¿Ya? Y esta ecuación que está ahí nos da una relación con cómo se tienen que comportar las velocidades a lo largo de esa tubería. Pues aquí tenemos una velocidad C1 y aquí tenemos una velocidad C2. ¿Ya? Por lo tanto, en el lado izquierdo y en el lado derecho, el flujo másico tiene que ser exactamente igual, pero ese flujo másico se puede representar de distintas formas. Y eso tiene que ver con los cambios de área. Aquí en el, eso quiero que lo visualicen. Esto, si lo desarrollamos en términos del caudal, tenemos que el caudal Q sub 1, ese es igual a C1 por D1 al cuadrado pi partido por 4, ¿no es cierto? Aquí tenemos el Q2, y es igual a C2 por el diámetro 2 al cuadrado por pi partido por 4. Esas dos cantidades tienen que ser exactamente iguales si la densidad es constante. Y aquí yo les dije que consideremos un líquido. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad sí es constante. Entonces, si se fijan ahí, tenemos una relación para las velocidades en función del área o en función del diámetro. Y eso es sumamente útil y se va a usar mucho en el curso. Y tienen que tenerla siempre presente. ¿Ya? Muchas veces ustedes van a tener un sistema, se van a dar cuenta de que les falta una ecuación, una relación, ¿ya? Y esa relación proviene de esta idea, ¿ya? Y lo que pasa aquí físicamente es que a la izquierda tenemos una velocidad alta y un diámetro chico, y en el lado derecho tenemos una velocidad chica, pero un diámetro alto, ¿ya? Esto es, por ejemplo, cuando ustedes están regando el pasto, ¿ya? Imagínate que ustedes están regando el pasto em, con una manguera sin terminación, sin algún dispositivo al final de la manguera, ¿ya? Y ustedes quieren, por ejemplo, regar una sección del patio que está más lejos de lo que están ustedes ahora. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la acción que ustedes realizan? Disminuimos el área de la manguera. El área de Como la por manguera, ¿no es cierto? Apretamos la punta de la manguera, como que cerramos la mitad de la sección de la manguera, y en consecuencia tenemos un diámetro más chico, un área de sección transversal más chica. ¿Y qué va a pasar en consecuencia de eso? La velocidad la velocidad del agua aumenta, y como la velocidad es más grande, la inercia es más grande y llega más lejos, ¿no es cierto? Entonces, se tiene una infinidad de aplicaciones y es muy importante. Así que les digo ahora que por favor lo tengan siempre presente. ¿Ya?
Y ahora quiero repasar un poco el tema, el concepto de sistema en régimen permanente, porque es algo que vamos a utilizar mucho, no solamente para este curso, sino que para el que viene después. Así que es útil que lo conozcan, ¿ya? Entonces aquí analicemos un pequeño ejemplo de sistema en régimen permanente. Y que vamos a considerar un recipiente abierto a la atmósfera. Ustedes deberían ser expertos ya ahora en recipientes presurizados, abiertos a la atmósfera, etcétera, a esta altura. Que está cubierto, o sea, que contiene fluido hasta una altura h. Y aquí tenemos dos tuberías. Una tubería acá, eso no está bien. Ahí. Aquí tenemos una válvula, que vamos a llamar válvula 1. Y esa tubería suelta un flujo másico de fluido, flujo másico 1. Pues por el lado de la derecha del estanque aquí tenemos una tubería de salida. Ahí tenemos una válvula. Y ahí tenemos un flujo másico de salida. Y mediante la regulación de esa válvula 1 y esa válvula 2, nosotros podemos ir controlando nuestro sistema. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro volumen de control. Ese es nuestro volumen de control. Para que el estanque esté en régimen permanente, la masa contenida dentro de él tiene que permanecer constante. Eso quiere decir que, como aquí esto lo estamos hablando en términos de un fluido, o sea, de un líquido, ¿ya? De un líquido la densidad es constante, por lo tanto el volumen tiene que permanecer constante. ¿Ya? Para que el volumen permanezca constante, esa altura h no tiene que cambiar. Si esa altura h cambia, eso indica que ha cambiado el volumen. Entonces, por lo tanto, para que el estanque esté en régimen permanente, h debe ser constante. Debe permanecer constante. Y para que h permanezca constante, el flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2. Entonces ahora, analicemos qué pasa si es que alguna de las válvulas se cierra. Entonces, si la válvula 1 se cierra, el estanque se terminará vaciando producto del flujo másico 2. La altura h irá disminuyendo hasta que eventualmente el estanque queda vacío. Y por lo tanto existe una variación del volumen, una variación de la masa interior del estanque en función del tiempo, ¿no es cierto? Porque ese vaciado es una variable en función del tiempo. Le toma un intervalo de tiempo, unos 5 minutos, 10 minutos, no sé, lo que sea, al estanque vaciarse, ¿ya? Y ahí el sistema no está en régimen permanente, está en régimen transiente. Ahora, si la válvula 2 se cierra, ¿ya? El estanque se llena. Ahora H, en vez de disminuir, se incrementa. Como se incrementa, el volumen ha aumentado y la masa ha aumentado y por lo tanto el sistema está en régimen transiente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que yo quería que. Esa es la idea de régimen, un ejemplo de un sistema en régimen permanente que puede variar en transiente y viceversa. ¿Ya? Para que les quede un poco más claro. No sé si hay alguna duda ahí. ¿Ese H se ve representado en el área? Exactamente.
Es como un cilindro eso, podríamos decirlo. Vale. Bueno, otra consecuencia de que el volumen de control esté en régimen permanente es que la densidad no puede cambiar en función del tiempo, ¿ya? Porque no puede haber ninguna variación en función del tiempo, básicamente. Y como eso tiene que ocurrir sí o sí en régimen permanente, la ecuación de continuidad queda para un sistema en régimen permanente, como se muestra en esa ecuación. Y eso es algo súper importante porque implica que la densidad no puede cambiar en función del tiempo, pero sí puede cambiar en función del espacio, ¿ya? Y esto ocurre cuando el fluido es compresible para los gases, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una columna, eso pasa, por ejemplo, si nosotros tomamos como una sección de la atmósfera. La atmósfera, nosotros tomamos un pedacito de la atmósfera desde el exterior de la atmósfera hasta la superficie de la Tierra y tenemos una columna de aire. La densidad del aire, justo en el límite superior, al lado del espacio, tiene una densidad muy baja, ¿no es cierto? Y si nos vamos nosotros a la superficie de la Tierra, esa densidad, conforme nos vamos acercando a la superficie de la Tierra, empieza a aumentar. ¿Y aumenta por qué? Porque las distintas capas de aire van soportando el peso de las capas de aire que se encuentran encima, ¿no es cierto? Ese es el origen de la presión atmosférica, eso lo discutimos para el certamen anterior. Esa sección de atmósfera que nosotros tomamos está en régimen permanente porque su densidad no cambia en función del tiempo, pero sí puede cambiar en función del espacio. ¿Ya? Sea, para que tengan clara esa diferencia. Y eso pasa, por ejemplo, con los gases en los sistemas generadores de energía. Nosotros tenemos, por ejemplo, en un sistema de turbina a vapor, el sistema más básico, ¿no es cierto? Tenemos una bomba, ¿ya? Que incrementa la presión al interior de la presión del agua, ¿ya? Luego esa bomba, y ese cambio, por ejemplo, es en régimen permanente. La densidad permanece constante porque es un líquido, ¿ya? Pero después de eso, el agua pasa a una caldera, en la caldera se transforma en vapor, ¿ya? Y eso pasa después a la turbina. Entra como vapor, pasa por la turbina, se decomprime, se expande el vapor, después pasa a un condensador y el fluido sale como líquido saturado, como agua en estado como líquido saturado, en estado saturado, en estado líquido y saturado, sí, tiene que ser las dos, porque puede ser vapor saturado también, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí tenemos un sistema que nosotros sabemos que está en régimen permanente, ¿ya? Pasa el fluido por la bomba, no existe cambio en la densidad, pero al pasar por la turbina y por el condensador, existe un cambio ahí claramente de la densidad porque ha cambiado de estado. Pasa de ser un, un gas a ser un líquido y ese cambio es en función del espacio, porque ocurre en función de la posición del fluido, en función de dónde está, ¿no es cierto?, con respecto al sistema. Si está antes de la turbina, es vapor, ¿ya? A medida que pasa a través de la turbina, eso se expande y se empieza a condensar, ¿ya? Y finalmente en el condensador, todo lo que no se ha condensado, finalmente se condensa y queda en estado líquido. Todo eso involucra un cambio de densidad en función del espacio. ¿Ya? Entonces, para que tengan claro que estos cambios pueden ocurrir no en el tiempo, pero sí en el espacio. ¿Cuánto nos queda aquí? 1, 2, 2. Ya, estamos bien en la hora. Entonces ahora vamos a analizar esto aún más acotado. Habíamos dicho que íbamos a trabajar en general, con flujo en régimen estacionario o permanente, ¿cierto? Son sinónimos, ¿ya? Y ahora le vamos a añadir otra especificación, ¿ya? Que el fluido tiene que ser incompresible. Eso quiere decir que tiene que ser un líquido, ¿ya? O en realidad un gas también puede ser, pero vamos a ver que se añade un término ahí en donde incorporamos la ecuación del gas ideal para representar los cambios de densidad en función de la presión. Ya, pero eso lo vemos más adelante.
Entonces, como dice ahí, al ser incomprensible, la densidad del fluido permanece constante y es el caso de los líquidos. Para este caso, la ecuación de conservación de la masa queda de la siguiente forma, que es lo que habíamos discutido previamente, donde tenemos la sumatoria de caudales de entrada y la sumatoria de caudales de salida. Nótese que esto es la misma ecuación de conservación de la masa con el término de en función del tiempo igual a 0 y con las densidades simplificadas. Aquí hay un ρ, ahí y ahí. Pero como sabemos que el fluido es incompresible, la densidad es constante, y eso lo pasamos dividiendo y eso se va. Y como ya no tenemos la densidad en esos flujos básicos, queda todo en términos de los caudales. Luego, como habíamos conversado previamente, para sistemas de una sola corriente, esas sumatorias no existen porque es un flujo de entrada y un flujo de salida, y ahí podemos aplicar la definición de caudal para dejar todo en términos del área y de las velocidades promedio, ¿ya? Entonces, esta ecuación de acá es lo que discutimos previamente. Esta ecuación nos permite obtener una relación para las velocidades y áreas de secciones transversales de tubería, y es útil cuando tenemos cambios de diámetro, ¿ya? Y como les decía, esa ecuación es sumamente importante para los términos de este curso. Desde el punto de vista de la ecuación de continuidad, la condición de comprensibilidad indica que las variaciones de las densidades en función del espacio son cero, ¿ya? Entonces, que el sistema está en régimen estacionario indica que la densidad no puede variar en función del tiempo y que el sistema está en régimen, que sea de régimen incompresible, esté en estado incompresible, indica que las variaciones de densidad no pueden ocurrir tampoco en función del espacio. Entonces, la ecuación de continuidad se simplifica hasta quedar de esta forma. ¿Ya? Y ahí nosotros sabemos que la densidad es distinta de cero, ¿no es cierto? Aquí, si nos vamos aquí a de dónde viene ese cero, nosotros sabemos que la densidad de la densidad no, porque la densidad tiene que ser distinta de cero. Entonces, por lo tanto, este término que queda aquí entre paréntesis, este tiene que ser igual a cero. Entonces, si nosotros desarrollamos el operador nabla para la velocidad, nos queda de esta forma, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a cero. Y se fijan acá, se fijan en eso, eso representa algo que discutimos en el capítulo 3. Esas son las deformaciones lineales que ocurren en nuestro el elemento diferencial que habíamos analizado en el capítulo 3. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, un cubo? Creo que esto así lo habíamos representado. Teníamos un cubo que sufría una deformación lineal, por ejemplo, que se alarga, ¿ya? Si se alarga, esto queda de esta forma. Muy exagerado, obviamente. Y lo que ocurre ahí es que existe un incremento. Esto vendría siendo dx. Entonces, como esto se alarga, existe, por lo tanto, un du dx que produce ese alargamiento, ¿ya? Y en el plano perpendicular tenemos aquí un di. Ese di se achica. Y aquí tenemos un dz. Perdón, el dz es en profundidad. Y aquí tenemos un dz. Y ese dz también se achica. Eso quiere decir que este término es mayor que 0 y los otros dos términos, que vendría siendo dB de I y dW de Z, ambos tienen que ser menores que 0. ¿Ya? Si no se acuerdan, eso, bueno, revisen el capítulo 3, que no tengo ganas de explicarlo de nuevo. Se los pido por favor. ¿Ya? Y esa es una ecuación que se utiliza mucho para el término de lo que es resolución diferencial de las ecuaciones de Navier-Stokes, que es algo que probablemente no vamos a alcanzar a ver, que de hecho nunca alcanzamos a ver porque se priorizan los ejercicios de preparación para el certamen. ¿Ya?
¿Alguna duda, consulta? Entonces, esta expresión que está acá, lo que hace es que impone condiciones para, para los escurrimientos incompresibles. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto? Ahí lo analizamos rápidamente en 3 dimensiones, pero también lo podemos analizar en 2 dimensiones. Entonces, nuevamente vamos a considerar un escurrimiento en un plano asimétrico, ¿no es cierto? Que podría ser el flujo al interior de una tubería. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dibujar el flujo al interior de una tubería. Y aquí tenemos nuestros perfiles de velocidades que analizamos previamente. Que tiene más o menos esta forma. Ahí está nuestro eje de simetría. Yo tengo que tomar esa línea. Y aquí tenemos nuestras velocidades. Justo en el borde de la tubería es 0 y se va incrementando conforme nos acercamos al eje de la tubería. Entonces aquí, si se fijan, aquí la velocidad puede tener 2 componentes. Puede tener una componente en la dirección X, vendría siendo esta, o en la dirección Y. Y recuerden que las velocidades se representan en términos de esas 2 componentes. Tenemos una velocidad en U, perdón, una velocidad U que es en función de X, y tenemos una velocidad V que es en función de Y. ¿No es cierto? En ese caso, nosotros sabemos que como el fluido se mueve en la dirección X, la velocidad V es igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, como V es igual a 0, la variación de V en la dirección Y es igual a 0. Y ahora si nos vamos a esta ecuación de acá, tenemos que el W de Z no lo consideramos, entonces nos queda que du de X más dV de Y es igual a 0. Y si tenemos, y como tenemos que dV de Y es igual a 0, ese término de I, perdón, du de X también tiene que ser igual a 0. Y eso tiene una implicancia muy importante. Eso quiere decir de que la velocidad del fluido no puede cambiar en la dirección horizontal. ¿Ya? Y eso se ve, por ejemplo, si nosotros dibujamos el perfil de velocidades en esta posición, en la posición x1, y nosotros lo dibujamos en la posición x2, ese perfil de velocidades va a ser aproximadamente igual, porque no puede cambiar la dirección X. Pero no puede cambiar la dirección X, pero sí puede cambiar la dirección Y. Y eso es lo que vemos aquí. Existe una variación de V en función de Y. Alcanza su máximo en el centro de la tubería y va disminuyendo conforme nos acercamos al borde, a la superficie interior de la tubería. ¿Ya? Y esa es la conclusión que se da eh, ahí en la que dice la diapo. Eso implica, ¿no es cierto?, que la componente horizontal de la velocidad del flujo, que es U, no cambia de dirección X, pero sí puede cambiar de dirección Y. Y aquí si el escurrimiento es bidireccional, en el caso de nosotros es unidireccional, se tiene que cumplir esta relación. ¿Cierto? Básicamente, du de X más dV de Y es igual a 0. Y si el fluido es bidireccional, nosotros sabemos que dV de Y es distinto de 0. Y si consideramos esas dos ideas, nos queda que la variación de U con respecto a X tiene que ser igual a la variación de V con respecto a Y, pero en el sentido opuesto. ¿Alguna consulta? Bueno, de toda esta parafernalia, esto de aquí, no me canso de decir lo que es lo más importante. Esta idea de aquí, por favor, ténganla siempre presente, para más adelante. ¿Ya?
Estamos entonces, pues, si no hay más consulta, nos vamos a almorzar. Ya. Nos vemos mañana entonces, chiquillos, si no hay consultas. Yo entendí